gemas que tintinean y la sensación de que todo es efímero, que apenas dura un instante, tanto en el amor como en la muerte. Todo esto está contenido en la palabra Tamayura. Y el peso del tiempo, la sensación de que al pronunciar Tamayura vamos a asistir a una historia que se hunde en el pasado, hacia la antigüedad. No sorprende encontrarnos con una palabra japonesa que cargue con tantos sentidos a la vez. Al fin y al cabo, esa es una de las bellezas del idioma japonés. Buenas, orientalistas y futuros orientalistas. Mi nombre es Miguel Sardeña y hoy quiero leerles el cuento Tamayura, del maestro Kawabata, que recientemente ha editado Planeta para su sello Seix Barral, esta colección hermosa que se reestrena para que tengamos todo Kawabata en nuestra biblioteca. Vamos derecho al audiocuento. Alcanza con este perfume que he querido darle a la palabra Tamayura antes de comenzar. Como siempre, nos reencontramos en el final para hablar de la traducción, de los símbolos detrás de esta historia y de algunas impresiones personales. Te dejo un índice en la descripción por si ya leíste el cuento y querés saltear directamente hacia allá. De todos modos, aunque hayas leído el cuento, no te pierdas la oportunidad de escucharlo. Hay una magia distinta en ser leídos. Vamos entonces a Tamayura, de Yasunari Kawabata, traducido por Tana Oshima. Se dice que Naoko oyó el Tamayura incluso en el lecho de su muerte. Si se pasan 2 o 3 magatama por un hilo y se balancean suavemente, las piedras se rozan entre sí y emiten un sonido sutil. Naoko llamaba ese sonido Tamayura. Ella tenía 3 de esos magatama. Podía hacerlos sonar juntando 2 o juntando los 3. Seguramente la calidad del sonido era mejor así, con unos pocos, que cuando sonaban muchos a la vez. Naoko me legó uno antes de morir. Lo puede poner en la cadena de su reloj de bolsillo, me dijo, aunque quizás sea un poco grande. Desde luego era demasiado grande para decorar la cadena de un reloj, pero también era cierto que mi reloj era antiguo y más grande de lo habitual, así que pasé el magatama por la cadena tal y como me había dicho. Decir que mi reloj era antiguo es relativo, no tendría más de 50 años. El magatama sí que lo era. Era de la antigüedad. Puede incluso que perteneciera a tiempos mitológicos. ¿Sería de la misma época que los 1000 magatama de los 3 tesoros divinos? Si los 1000 magatama eran, como su nombre lo indica, muchos abalorios pasados por una cuerda, ¿cuántos habría realmente? ¿Serían todos igual de bellos? Tenía que ser difícil, incluso en aquellos tiempos remotos, encontrar tantos abalorios lo suficientemente bellos como para formar parte de los 3 tesoros divinos. Puede que el que Naoko me dio a mí no sea menos bonito que los otros. Por lo visto, la piedra es magnífica. Desgraciadamente no sé nada de abalorios antiguos. Ni siquiera puedo decir si el que me ofrendó Naoko es de jade común o jade imperial. Me pregunto si el jade imperial es una variedad del jade común. Los padres de Naoko tampoco parecen tener una respuesta clara. ¿Es jade?, les pregunté. Sí, me respondieron. Si les pregunto si es jade imperial o si el jade imperial es una variedad del jade común, me temo que seguirán respondiendo con un sí. Naoko había heredado esos magatama de su abuelo. Por otro lado, yo tampoco sabía que el arcaísmo Tamayura podía significar algo más que sutil o efímero, o visto y no visto. Desconozco si el origen etimológico de la palabra se refiere al sonido que hacen los abalorios al rozarse entre sí, o al intervalo entre sonido y sonido. Para Naoko se refiere al sonido del roce de los abalorios, y es con esa acepción con la que me he quedado yo también. Si fuera a consultarle esta duda a algún arqueólogo o lingüista, sin duda su respuesta me decepcionaría. No tengo interés en hacerlo. Por otro lado, por antigua que sea la palabra Tamayura,
No sé si es así como se referían a ellos en la antigüedad. Puede que sea un vocablo que se haya generado más tarde. ¿Aparece por primera vez en el Manyoshu? ¿O la palabra no existía hasta el Shinko Kinshu? Estoy seguro de que cualquier investigación en ese sentido me llevaría a la desilusión. Yo quiero conservar el significado que Naoko le dio a Tamayura. Solo la oí pronunciar esa palabra una vez. Fue cuando estaba repartiendo los magatama para regalar, antes de su muerte. Uno para mí, otro para Zeta y otro para su hermana Reiko. Y se percató de que las piedras, una vez separadas, nunca volverían a sonar juntas. Ya no habría Tamayura. La madre de Naoko pasó los 3 magatama por un hilo, los acercó a su oído y los balanceó suavemente. Es como el gorjeo de un pequeño pájaro, ¿verdad? Escuché con atención. ¿Y a usted, señor Z? ¿Se lo hizo escuchar Naoko alguna vez? No, balbuceó Z, sonrojado. El sonido del Tamayura parecía realmente el gorjeo de un pájaro, pero nada estridente. Por algo hoy en día la palabra significa sutil, sino más bien como una ensoñación sosegada. ¿Había oído algún pájaro cantar de esa manera? No recuerdo cuál era, pero me hizo pensar que estaba en su mayor momento de calma y felicidad. Era, por otra parte, el canto de un pájaro inequívocamente japonés. Un sonido extraño que no correspondía a una especie de ave en concreto, ni a un espécimen en particular. Me quedé absorto. La madre de Naoko detuvo las vibraciones del Tamayura y colocó los 3 abalorios sobre una tela blanca que cubría el fondo de una pequeña caja de madera de Paulonia. La tela debía ser de seda común y estaba cosida y rellena de algodón. Los magatama estaban a su vez envueltos en crepé morado. Al sacar las piedras y la tela blanca de la caja, quedó a la vista un papel doblado con unas letras escritas en tinta negra. ¿Son las explicaciones de los magatama? Pregunté. No. La madre sacó el papel y lo extendió. Eran 2 poemas. ¿Es posible que me haya enamorado de alguien que apenas vi un instante ayer al atardecer? Durante un instante el viento de otoño derrama lágrimas y brumas incesantes sobre la casa, añorando a la persona muerta. Leí y releí aquellos poemas con toda mi atención, pero ignorante como soy, no supe quién era el autor. ¿Los ha escrito Naoko? Sí. ¿Cuándo enfermó? Sí, pienso que cuando supo que ya no tenía salvación. Este papel no estaba ahí antes. Había una foto decorando el tokonoma. Me quedé un rato mirándola. Era grande y le habían puesto un lazo negro. A un lado de la foto había abundantes rosas de un rojo pálido, en un gran jarrón de porcelana blanca de Joseon. Eran las únicas flores en la sala. El bello párpado doble de Naoko se apreciaba bien en la foto. Su cara estaba más delgada y eso hacía que el mentón quedara más delineado, redondeado y sobresaliendo ligeramente por debajo de los labios. Los contornos faciales se habían vuelto más nítidos en general, desde los párpados hasta el mentón, y sus ojos tenían ese brillo de las personas que concentran alguna desgracia. Pese a que la foto retrataba a una persona muerta, esa amargura me llegó con mucha vitalidad. Desvié la mirada hacia su hermana Reiko. Reiko tenía solo 17 años y era todavía estudiante. Aunque se parecía a su hermana, sin duda aún era inexperta en el amor, y su rostro no expresaba la madurez ni el refinamiento de los sentimientos que trae la edad. Aún le quedaba mucho que vivir para llegar a ser como su hermana. Se asemejaban de cara, pero eso no significaba que fueran similares por dentro. Estaba algo gordita y no parecía muy inteligente. Mis ojos se volvieron a posar en la foto de Naoko. Si no fuera por el lazo negro,
sería la foto de una persona viva. Era obvio, ya que la foto fue tomada cuando ella estaba viva, pero me resultó extraordinario que su hermana, que tanto se parecía a ella, estuviera ahí sentada frente a la foto de una persona muerta. En su estertor puede que ya no pudiera ver nada, pero pensé que sí podría oír, así que acerqué los magatama a su oído y los hice sonar, dijo la madre de Naoko. Mientras hablaba volvió a balancear las piedras. ¿Acaso receptiva al sonido? En ese momento notamos un ligero movimiento en sus cejas. Reiko, que estaba escuchando la conversación, también arqueó las cejas. ¿Quiere usted hacerlo sonar? La madre me entregó los magatama. Agarré el hilo entre los dedos y lo moví, pero el sonido no fue bueno. Demasiado brusco o apagado, como si las piedras tuvieran su propia respiración. Le está usted dando demasiado fuerte. Hágalo más despacio, con movimientos pequeños. ¿Así? Sí, asintió la madre. Naoko lo hacía muy bien. Le pasé los magatama a Zeta, pero él tampoco logró sacarles un buen sonido. Zeta se los entregó a Reiko. Ella fue quien mejor lo hizo. Una vez vi a mi hermana colgárselos del cuello y hacerlo sonar así, le dijo a su madre. Reiko pasó el hilo alrededor de su cuello y lo ató por detrás. Giró la cabeza a un lado y a otro. No suena. Sí sonó, yo lo oí. Esta vez Reiko movió los hombros. Definitivamente pude oír el tamayura. Reiko acababa de llegar del colegio y llevaba todavía el uniforme escolar. Los jades en su cuello no combinaban con su vestimenta, aunque supongo que un collar tan grande no le queda bien a nadie hoy en día. Además, Reiko había cortado demasiado el cordel al atarlo, de modo que los abalorios le rozaban la garganta y alcanzaban el cuello de la camisa del uniforme. Pese a no quedarle nada bien, los magatama hicieron que su cuello recubierto de vello resplandeciera. Imaginé a la gente de la antigüedad llevando esos collares. ¿Escucharían el tamayura cuando se movían las piedras sobre sus cuerpos? Desconocía las costumbres de tiempos tan remotos. Solo guardo en mi memoria unas pocas referencias históricas que aprendí en el colegio, pero creo recordar, aunque esto resulte dudoso, que la gente de antaño hacía collares pasando varias piedras por un cordel, sin que éstas se tocaran nunca. Ponían algo entre piedra y piedra. Por lo tanto, era improbable que sonaran con el movimiento. Pero me pregunté si no tendrían alguna otra manera de oír el tamayura. Especialmente cuando hacían el amor. ¿No lo oirían? Me quedé pensando en el tamayura, que debió de sonar cuando las personas hicieron el amor en la antigüedad. Creo que fue Reiko quien me hizo pensar en ello, con sus movimientos lentos y sutiles, y su forma de mover la cabeza despacio, de un lado a otro, alzando los hombros ligeramente. Quizás eso me hizo imaginar que estaba oyendo al tamayura. Esa vaga ensoñación con las personas de la antigüedad y sus magatama me llevó a visualizar a Naoko y sus piedras. Ella se había colocado las tres en el cuello y había balanceado la cabeza para hacerla sonar, tal y como estaba haciendo Reiko ahora imitándola. ¿Lo había hecho también alguna vez durante el amor? ¿Se lo habría dejado oír a algún amante? Era, pues, natural que a Naoko le gustara tanto el tamayura. Aquel sonido era un fiel reflejo del amor sabio de una mujer. Si tan solo el tamayura que yo acababa de oír hubiera venido al cuello de una mujer a la que yo estaba encaramado durante el acto amoroso, no habría habido susurro más bello que ese. Cuando la madre de Naoko me lo dejó escuchar por primera vez ese mismo día, no se me ocurrió pensar en el sonido del tamayura durante el acto amoroso. Fue en el momento en que vi a Reiko balancear el cuello cuando me vino esa idea, lo cual me sorprendió. Unos minutos antes, la madre le había preguntado a Zeta si Naoko le había hecho escuchar el tamayura, y éste se había sonrojado. Pensé que quizás sí había ocurrido, y sentí celos. Esos celos estaban llenos de un remordimiento irreversible. Naoko estaba muerta. Yo ya nunca podría escuchar el tamayura con mi cuerpo abrazado al de ella, aunque ocurriera esto. Es posible que me haya enamorado de alguien
que apenas vi un instante ayer al atardecer? Al final se trataba de esto. Durante un instante el viento de otoño derrama lágrimas y brumas incesantes sobre la casa, añorando a la persona muerta. Era tal cual había escrito Naoko en los 2 poemas que enterró bajo la seda blanca en la caja de los Magatama. Al darme cuenta de que ya nunca podría oír el tamayura del cuello de Naoko, sentí que tal vez había dejado escapar el mayor momento de felicidad de mi vida. Esto era una vulgar excusa, semejante a decir que si Naoko iba a morir tan pronto, tendría que haberla amado. No había otra mujer en el mundo que me hubiera podido hacer escuchar el tamayura durante el acto amoroso. No me quedó claro si realmente Zeta había escuchado el tamayura durante el amor físico con Naoko. Solo él podía confirmarlo. Quizás obtendría alguna pista si observaba detenidamente cómo Zeta miraba a Reiko balancear los Magatama de su cuello. Pero justo cuando iba a hacerlo, ella se despojó del collar y lo colocó sobre la seda blanca. La madre de Naoko desató el cordel y repartió los Magatama a cada uno de los ahí presentes. Zeta y yo sabíamos de antemano que ese día nos íbamos a reunir en casa de Naoko para recibir el obsequio que ella nos había dejado antes de morir. Zeta colocó el jade sobre la palma de su mano y tras contemplarlo con detenimiento, dijo: ¿Tiene algo para envolverlo? Sí, la madre de Naoko le entregó una pequeña tela morada. ¿Y usted, señor Nimura, quiere algo para envolverlo? Aunque también puede meterlo así como está en el bolsillo. Es sólido y no se va a romper. Zeta lo envolvió en la tela morada y lo guardó en su bolsillo. Era joven y no parecía tener el mismo interés que yo en los Magatama. De hecho, apenas se inmutó cuando escuchó el tamayura. Tal vez eso significaba que él nunca había escuchado ese sonido durante el amor físico con Naoko. Reiko colocó su piedra sobre la seda blanca y la guardó en la caja de Paulonia. Los he repartido conforme a la edad de cada uno. Usted, señor Nimura, tiene el más valioso. Luego viene el de usted, señor Zeta. Y por último, el de Reiko. Es decir, iba en orden inverso a la cercanía personal con Naoko. Yo no entiendo mucho de Magatama, continuó, pero por lo visto el que le ha dejado usted, señor Nimura, tiene mucho valor. Creo que hoy en día se valora de la misma manera que antiguamente, añadió la madre. Ahora que usted los ha repartido, ya no podremos escuchar el tamayura, dije. Naoko ya no está entre nosotros, ya no hay nadie en la casa que vaya a escucharlo. Pero si usted no ve inconveniente en asistir a la conmemoración de su muerte, sería una ocasión para que traiga su Magatama y hagamos sonar el tamayura. Me pareció buena idea. Traigamos nuestros Magatama al acto conmemorativo el mes que viene, le dije a Zeta. Con los 3 jades reunidos en un mismo cordel, quizás ese día el espíritu de Naoko regresaría a su hogar para escuchar el tamayura. Pedí a la madre que cortara el hilo y até la piedra en la cadena de mi reloj de bolsillo. De regreso pasé por Akasaka Mitsuke en coche. Vi unos cerezos en flor al fondo del puente que cruza hacia el parque de Shimizudani, entre la vegetación joven. En la barandilla del puente habían colocado un poste con carpas flotantes. Estábamos a finales de abril. Quedaba poco para primeros de mayo. En la frontera entre la primavera tardía y el inicio del verano, una temporada refrescante. El color de los cerezos emergía suave entre un verdor también tierno. Saqué el Magatama de mi bolsillo, lo coloqué delante de un ojo y cerré el otro. Quería ver los árboles a través del jade. ¡Qué belleza!, suspiré. Naturalmente era imposible que aquella piedra antigua, del grosor de un dedo, fuera transparente, pero lo que me maravilló fue el esplendor del Magatama en sí. Se veía traslúcido bajo la luz del sol. Tenía un color que no parecía de este mundo, entre turquesa y verde, más verde que azulado. Y el jade era lo bastante traslúcido como para no dejarlo escapar, sino todo lo contrario. Lo concentraba en su interior
como si ahí dentro existiera un universo de un color profundo, como un cielo o un mar que se sueña en un mes de mayo, lleno de vida. No poseo ninguna otra pieza de jade, así que no puedo saberlo, pero me pregunto si el de buena calidad siempre tiene este color. No puedo imaginar la admiración con la que los antiguos pobladores de Japón debieron pulir la piedra en una tierra que no la producía. Desde Akasaka Mitsuke continúa en coche hasta Yotsuya Mitsuke. Junto al asombroso color del interior del jade, el verde de los árboles resultaba refrescante. A mano derecha, al otro lado del foso de la muralla, había una arboleda. A mano izquierda, el foso subía hacia el antiguo palacio de Akasaka. Los árboles que se reflejaban en el agua chorreaban brotes verdes, mientras que los de la calle, ya fueran shingos o plátanos, lucían unas hojas aún pequeñas y jóvenes. Desde el coche no pude distinguir bien si se trataba de shingos o de plátanos. En contraste con las hojas tan pequeñas y tan verdes, los troncos se veían totalmente negros, indistinguibles en la oscuridad. Las hojas parecían tanto más tiernas cuanto los troncos se veían más oscuros. Mis ojos se llenaron de luz. Sin embargo, la negrura de los troncos arrojó una sombra sobre mi corazón. En ese momento recordé lo que me había contado la madre de Naoko. Naoko supo que iba a morir porque soñó con un tronco negro. No es fácil hablar de los sueños, y además era una historia que yo no había oído directamente de Naoko, pero no había duda de que ella había soñado con un tronco oscuro. Soplaba el viento, flotaba una niebla espesa. Los bambúes se mecían envueltos en una bruma violácea. Pese al color extraordinario de la niebla, los bambúes, bastante gruesos y arrimados unos contra otros, se erigían completamente negros. Las hojas lucían su verdor real, pero no el tronco. Este era de un negro fantasmagórico. Aquel tronco negro se posó en el fondo del corazón de Naoko y permaneció ahí aún mucho después de que hubiera despertado de su sueño. Hay un tipo de bambú que se llama bambú negro. También los hay pintados en sumie. Pero el tronco negro con el que soñó Naoko no tenía nada que ver con eso. Era ominoso. Naoko se lo tomó como un mal presagio. No me lo dijo hasta 2 o 3 días después de soñarlo, y cuando me lo contó, me dijo: «Voy a morir, ¿sabes?», explicó la madre. La madre solo sabía que Naoko soñó con un bambú negro. Desconocía qué ocurría después en el sueño, qué estaba haciendo ella en ese momento, o si estaba sola. Incluso a mí me recorría un escalofrío cada vez que recordaba el bambú negro envuelto en viento y niebla que vi aquella vez en pleno día en la ciudad. Que el tronco de un shingo o de un plátano fuera oscuro era natural, aunque según como se viera, también podía resultar siniestro. Era común que los troncos de los árboles de las calles parecieran secos y renegridos, pero supongo que el bambú negro con el que soñó Naoko debía de estar completamente negro, mojado incluso. Volví a sacar el magatama del bolsillo, esta vez no para intentar mirar a través de él, como había hecho en Akasaka Mitsuke, sino para colocarlo a trasluz. En aquel verde interno que parecía de otro mundo, se escondía una profunda melancolía que también era de otro mundo. En la antigüedad los muertos se llevaban sus magatama a la tumba. Mucho después de que sus cuerpos se descompusieran y apenas quedaran los huesos, los abalorios de jade continuaron resplandeciendo sin perder su forma original, hasta que un día los extrajeron de las tumbas y 3 de ellos acabaron en manos de Naoko para emitir un sonido sutil similar al ligero gorjeo de los pájaros. Recordé el tamayura que acababa de oír esa mañana frente al retrato de Naoko. 4 o 5 días después vino Zeta a visitarme. Desde ese día no he cesado de tener pesadillas
y me ha entrado miedo al pensar que quizás sea el Magatama. ¿Usted no ha notado nada, señor Nimura?, dijo Zeta. No sé, me quedé vacilando un momento. Yo creo que no. Entonces será cosa mía. ¿A qué te refieres con pesadillas? ¿Cómo son? Las peores que tengo tienen que ver con las venas de la cabeza. Cuando me despierto ya no recuerdo quiénes eran, pero en el sueño aparecen 5 o 6 hombres peleándose y yo estoy en el medio. No sé si es porque me golpean fuerte o por puro cansancio. La cuestión es que pierdo el conocimiento. Entonces mi cuero cabelludo se afloja y se arruga y puedo agarrar cada uno de los pliegues de piel con la mano. Cuando lo hago siento que hay unas arterias gruesas dentro de los pliegues. Alguien agarra una de esas arterias y empieza a manosearla y aplastarla con los dedos. En ese momento oigo a otra persona gritar que no toque las venas y me doy cuenta de que mi vida está en peligro. Pero no siento ni dolor ni angustia cuando me aplastan las venas de ese cuero cabelludo arrugado y flácido. Lo que siento es asco. ¡Qué sueño tan desagradable!, dije frunciendo el ceño. No creo que el Magatama provoque ese tipo de pesadillas. El sueño de Zeta generaba un sufrimiento más físico que el de Naoko. Zeta sacó su Magatama del bolsillo y lo colocó sobre mi mesa. Continuaba envuelto en la tela morada. Lo agarré, desenganché el mío de la cadena del reloj y pasé las 2 piedras por un hilo. Prometí juntar los 3 Magatama y hacer sonar el tamayura en el acto conmemorativo de la muerte de Naoko, dije. Alcé el collar y lo balanceé. Aunque solo había 2, los abalorios sonaron como el fino gorjeo de un pequeño pájaro. ¿Crees que suena distinto cuando hay 3? Pregunté mirando a Zeta, pero no parecía haber prestado atención. Es más, se mostraba totalmente indiferente al tamayura. Quizás incluso desdeñaba en secreto mi interés, infantil a sus ojos, por los abalorios de la antigüedad. Yo sí tuve la impresión de que el tamayura con 2 piedras sonaba distinto a aquel otro que escuché con las 3 juntas en casa de Naoko. Si realmente se trataba de algo irrelevante, entonces aquel era el sonido más solitario y triste del mundo. Saqué uno de los Magatama del cordel y fui a devolvérselo a Zeta, pero como él no tendía la mano, lo dejé en la mesa junto al mío. La madre de Naoko dijo que los había repartido por orden de edad. La jerarquía quedaba clara a simple vista. El jade de Zeta tenía un color claro y algunas vetas blancas aquí y allí. No sé si estaba así desde el principio, o si cambió de color durante el tiempo que estuvo enterrado, pero había demasiada diferencia en la calidad de las 2 piedras. Agarré el jade de Zeta y lo puse a trasluz. La luz que lo atravesaba no era tan profunda como el mío. Puedo dejarle mi Magatama durante un tiempo, ya que le gusta tanto el tamayura, dijo Zeta mirando su piedra de soslayo. De hecho, me gustaría comprobar si de esta manera me puedo deshacer de mis pesadillas. Yo no tenía una relación tan cercana con Naoko como tú, así que supongo que no tendré pesadillas aunque ponga las 2 piedras bajo mi almohada, dije. Pero tú la traicionaste, ¿no es así? Zeta frunció el ceño. Tenía unas cejas espesas. El afeitado dejaba una sombra azulada en su cara, desde la barbilla hasta las sienes. Tenía pelos hasta en los dedos, tan negros como sus ojos. Aunque de cara alargada, su tez era morena, como la de un urbanita silvestrado. No parecía en absoluto atormentado por sus sueños enfermizos, y cuando sonreía, mostrando sus dientes juveniles, transmitía un encanto inteligente. Sin embargo, su sonrisa duraba apenas un instante. Enseguida se desvanecía. Quizá tenía un ego fuerte, pero inseguro. Supongo que dice eso porque ella está muerta. Si estuviera viva, podríamos decir que fue ella quien me traicionó a mí, dijo Zeta, como si me empujara. Yo respondí en un tono parecido. Que hayas traicionado a Naoko es solo un decir. No traicionamos a quienes están muertos. Naoko murió amándote. Tú no puedes ser el traidor.
No conozco los detalles de su romance contigo, pero yo sentía compasión por ella. Intentaba imaginarme cómo eras a partir del amor que ella sentía por ti. Y sigue siendo así ahora, sentados aquí los dos cara a cara. Recordé la luz penetrando el jade de Akasaka Mitsuki hace unos momentos. Había intentado ver el verde de los árboles que había al otro lado, y a cambio, la piedra me había ofrecido su propio color interior profundo. Si no la amabas demasiado, o si no la conocías lo suficientemente bien, pienso que su amor fue tanto más profundo cuanto se quedó concentrado dentro de sí mismo. Zeta y yo no teníamos una relación muy próxima, y ahora que Naoko estaba muerta ya no tenía por qué andar entrometiéndome entre los dos para calibrar la calidad de su amor. Pero el amor de Naoko, más bien el amor que dio, pasó a ser, a mis ojos, algo independiente de Zeta, como un magatama. Ella lo amó porque iba a morir, murió porque lo amaba. Ella bien podría haberlo expresado así, pero lo cierto era que a quien amó no era al Zeta de verdad, sino a una fantasía. Puede que me diera por creer esto solo porque sentía celos. Zeta me comentó que quería devolverle el magatama a la madre de Naoko. No era solo por las pesadillas. Sin duda, si vino a verme, fue porque algo le pesaba en el corazón. Sin embargo, cuando estuve con él cara a cara, perdí todo el interés por escuchar sus confesiones. Según él, no quería quedarse con el magatama, porque era un objeto demasiado valioso. Al parecer, uno de buena calidad podía alcanzar un valor de 300.000, incluso 500.000 yenes. Aquello me dejó estupefacto. En ese caso, quizá la madre de Naoko repartió las piedras sin conocer su valor real. Si pensamos en los precios actuales del jade, es cierto que incluso uno contemporáneo, que no es antiguo, es bastante caro. El valor que debió tener aquella piedra en la antigüedad resultaba inimaginable. ¿Lo devuelvas o no? ¿Qué vas a hacer durante la conmemoración de Naoko?, pregunté. La ceremonia tuvo lugar apenas 2 semanas después de que Zeta y yo recibiéramos los magatama. Ese día cayó una lluvia ligera. La foto de Naoko continuaba en el mismo lugar. El jarrón de porcelana de Joseon también seguía ahí, lleno de rosas de un rojo pálido. Incluso los asientos en los que se habían sentado los 4 la última vez permanecían igual. Lo único distinto esta vez era que Reiko vestía un traje elegante en vez de su uniforme escolar. En el jardín, a un lado del ciruelo, las hojas del bambú se veían mojadas. Tiernas y recién brotadas, aún no tenían aspecto de bambú. También las del ciruelo conservaban cierta frescura, algo que me hizo pensar en los cabellos de una muchacha. Reiko llevaba el pelo suelto colocado detrás de los hombros. El viejo tronco del ciruelo, humedecido por la lluvia, era el más oscuro de todos los árboles del jardín. ¿No has vuelto a tener ninguna pesadilla?, le pregunté a Zeta mientras soltaba el magatama de la cadena de mi reloj de bolsillo. Zeta no respondió, quizá porque no me oyó, aunque sí sacó su piedra del bolsillo. ¿Recuerdan que le prometimos a Naoko hacer sonar el tamayura en el día de hoy?, dijo la madre, y pasó las 3 piedras por un cordel. La madre no sabía que Zeta y yo nos habíamos visto después y habíamos hecho sonar los magatama. Al juntar los 3 jades los balanceó sutilmente y miró hacia el retrato de Naoko. Yo también dirigí mi mirada hacia la foto. ¿Podría ella oír ese tamayura semejante al ligero gorjeo de un pequeño pájaro? Escuché con atención. Me pareció que el tamayura era un sonido que se movía entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sé que Naoko iba a verlo a menudo, señor Nimura. Me pregunto de qué hablaban, dijo la madre. Mi hija, aunque 2 años menor que ella, era amiga de Reiko y le invitaba a jugar a mi casa con frecuencia. Con el tiempo también empezó a venir Naoko. Un día me contó que tenía un novio llamado Zeta.
Yo simplemente me limité a contemplar la belleza de una muchacha enamorada, y en ese sentido resultaba extraño que sintiera tanta cercanía con ella, ahora que estaba muerta. La madre de Naoko le entregó los magatama a Reiko, quien se los puso alrededor del cuello y los balanceó como la última vez. De nuevo movía la cabeza y los hombros para hacer sonar el tamayura. En esta ocasión ya no pensé en Naoko compartiendo ese sonido con Zeta durante el amor físico. No me sobrevino ninguna ensoñación sensual. Lo que sentí fue una feminidad sutil que se había transmitido de una hermana a otra. Si Zeta iba a devolver su magatama, pensé que yo también debía dejárselo a Reiko. El color de las hojas tiernas bajo la lluvia en el jardín se reflejó en la cara de Reiko e incluso pareció alcanzar el retrato enmarcado de Naoko. Pasó Tamayura, de Yasunari Kawabata, pero volvamos las páginas atrás por un rato. Retrocedamos al comienzo, a los primeros renglones, para profundizar en algunos símbolos potentes que tiene esta historia. El comienzo de la novela es enigmático. Leo. Se dice que Naoko escuchó el Tamayura incluso en el lecho de su muerte. A la palabra Tamayura se le suma enseguida otra palabra japonesa, magatama. Tamayura y magatama. Sigo leyendo el comienzo del cuento. Si se pasan 2 o 3 magatama por un hilo y se balancean suavemente, las piedras se rozan entre sí y emiten un sonido sutil. Naoko llamaba ese sonido Tamayura. Un magatama es una piedra de jade con un orificio en el centro que se usaba como una suerte de abalorio. Con estos elementos ya sabemos que Tamayura es el sonido débil que se produce cuando las piedras, los magatama, se tocan entre sí. Suena agradable la palabra Tamayura, ¿no? Se percibe el sonido que quiere contar a lo largo de todo el cuento. Ya tenemos explicado entonces el primer significado de Tamayura. Como anticipé al comienzo, la palabra Tamayura hunde sus raíces en el tiempo. En el Manyoshu, la colección de poesía más antigua de Japón, ya aparece la palabra Tamayura. Manyoshu significa algo así como 10.000 hojas recopiladas. Es una antología poética de casi 1300 años de edad. Los versos del Manyoshu son célebres, o fueron célebres. Hubo un tiempo en que los japoneses presumían de saberse de memoria tankas como este, que el propio Kawabata cita en su cuento. ¿Es posible que me haya enamorado de alguien que apenas vi un instante ayer al atardecer? Aquellos que vienen siguiendo estas ideas probablemente podrán decir, ¿y el Tamayura? ¿Dónde está el Tamayura en este poema? Me dijiste que la palabra Tamayura aparecía acá. Así es, leo el verso en japonés. Tamayura ni kino no kure ni mishimono. Tamayura ni, dice en japonés. Tamayura, que es el sonido de las piedras, y el ni, que es la partícula de tiempo. El sonido de las piedras al tocarse entre sí es percibido como tenue y efímero, lo que llevó a que la palabra Tamayura pasara también a significar un instante breve o algo fugaz. Y acá es donde se revelan las dificultades que siempre trae una traducción. Traducir es tomar decisiones y asumir riesgos. Tanaoshima eligió mantener la voz Tamayura para el título de este cuento, y a la hora de enfrentarse al tanka del Manyoshu, optó por traducirlo como un instante. ¿Es posible que me haya enamorado de alguien que apenas vi un instante ayer al atardecer? Se trata de Kawabata, así que no puedo resistir la tentación de sumar una traducción propia de este tanka, que acaso convenga aprenderlo de memoria, como si fuéramos japoneses y viviéramos más allá del año 1000. Aquello que vi por apenas un instante al anochecer, ¿es posible añorarlo esta mañana? Me gusta que no se mencione al amor o a un enamorado. Esas son palabras que con facilidad repone el lector. Como decía Novalis, hay palabras que corresponden al escritor
y hay otras palabras que corresponden al lector. Es una enseñanza que me dio mi maestro Marcelo Di Marco y que trato de aplicar a mi propia literatura. La seguimos. Sayonara.